Vuelta a la cámara, ¿verdad? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien. Bien, bien. Bueno, Sí, aquí, primera vez en directo. sí, bueno, yo ya es mi cuarta vez y me sigo poniendo un poco nerviosa, ¿eh? Pero bueno, es de la emoción. Sí, de la emoción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver que coloque esto bien. No, de nada. Gracias por organizar esto también. Nada, gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros un ratito esta tarde. Y bueno, estamos deseando hablar contigo, Ainara, la verdad. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo llevas todo este retiro hogareño? Bueno, pues ha sido para todos un cambio importante, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, lo llevo bien, lo llevo bien. En un Ujú. sitio privilegiado, la verdad. Entonces lo llevo Sí. bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Ainara, pues vamos a comenzar. A ver, yo creo que ya habrá entrado bastante gente que estaba interesada, que me han escrito mucha gente muy interesada en escucharte, Ainara. Bueno, Ujú. Ainara es de Aprender la Chispa, ¿verdad? Ahora nos vas a contar un poco de dónde Sí, viene todo eso. Y bueno, voy a sí. empezar presentándote. Tú te defines como una persona muy viajera, ahora entenderemos por qué, ¿verdad? Sí. Y bueno, investigadora educativa, maestra, guía Montessori. Y Ujú. además eres asesora, das formaciones bueno, haces transformaciones de escuelas y además te has recorrido medio mundo o el mundo entero visitando un montón de escuelas Montessori, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de escuelas en transformación mediante la filosofía Montessori. Y bueno, ¿quién Ujú. mejor que tú para explicarnos un poco todo esto? Ainara, ¿cómo llegó, cuéntanos, cómo llegó Montessori a tu vida? Bueno, esta es una historia muy larga porque Montessori en concreto llegó en un momento en concreto, pero sí que es verdad que yo ya llevo 18 años, pues un poco lo que tú has dicho, ¿no? Investigando con esta inquietud de tiene que haber otra manera de educar. Y yo empecé antes en las escuelas alternativas, que hace 18 años había muy poquitas en Ujú, España, no, se podían contar con las manos, vamos. Entonces, yo incluso antes de estudiar magisterio ya estaba en contacto con estas escuelas. ujú. Empecé en Chiqueta, que está en Pamplona, de ahí conocí a profesor Mauricio Vil, porque ha sido como un viaje, verdaderamente veo mi vida como un viaje en el que una cosa me ha llevado a otra y a otra y a otra, ¿no? Y bueno, sí, el conocer a Rebeca y Mauricio Vil con su proyecto en Ecuador fue un punto importante. Ujú, Eso me llevó también a trabajar en A la Vida, que es la escuela donde más he aprendido. Yo creo que fue una transformación importante en mi vida. Es que claro, han sido tantas cosas, pero allí sí que en un momento dado veíamos que necesitábamos algo más para los niños de primaria y ahí conocí, hice el curso de asistente de guía de casa de niños, ujú. Montessori. Y ahí es donde sí vi claro que necesitaba herramientas Montessori, que Montessori nos daba muchas herramientas. Y ya cuando estaba dispuesta a irme a India a formarme, apareció la formación en España. Entonces, bueno, ahí es donde empezó toda esta historia más Montessori. Pero sí tengo que decir que, claro, toda la mirada hacia la infancia, el respeto de los niños, toda la parte emocional, yo la traigo de las escuelas activas, alternativas, Ujú, de todo esto, ¿no? ujú. Sí. Y Muy bien. bueno, el viaje sigue porque a todos los sitios donde he ido he estado visitando escuelas, bien en India, en Finlandia, en Colombia, en México, en Marruecos, donde sea. Yo a veces es la causa que me lleva allí y otras Ujú. veces ya que estoy allí visito escuelas. Entonces, ha Sí, habido un poco de todo qué entre bien. este. De ahí nace tu blog, ¿no, Ainara? Aprender las chispas, de la idea también Sí, de que querías un poco compartir todo lo que estabas haciendo y todos tus viajes y todo lo que estabas sí. viendo por todo el mundo, ¿no? Que todavía aquí no estaba implantado de alguna manera. Claro. El blog nació en México. Antes de eso había hecho otros viajes, pero nunca los había compartido. Yo a México fui a hacer las prácticas de guía Montessori a una escuela muy interesante llamada Palo Solo de mi formadora Yuli. Y una vez en México yo me di cuenta que es que allí había muchísimas escuelas Montessori Ujú, y que no quería volver, que yo quería irme por allá a viajar y a conocer todo aquello que aquí no estaba, ¿no? Y así fue, nació como una idea un poco loca, porque no sabía cómo iba a hacer aquello de viajar por México yo sola visitando escuelas y toda esta historia,
pero lo hice y fue una experiencia genial, genial. Visité más de 20 escuelas y entonces allí, de hecho, estaba con mi amiga Maya, que le debo el nombre a ella, no sé si estará por ahí, pero le debo el nombre a ella. Eh, Ahí es donde yo dije, esto lo quiero compartir, ¿cómo lo hago? No tenía ni idea de tecnología, ni Facebook, ni cosas de estas, pero me lancé y empecé a escribir el blog contando lo que iba conociendo en cada escuela. Y ahí empezó todo, en México. Qué bien. Wow. Sí. Y bueno, actualmente, cuéntanos qué servicios ofreces, a ver, qué estás haciendo actualmente, sigues dando formaciones en escuela. Bueno, recordemos que tú eres la formadora de Cristina. Hola Cristina, que te he visto por ahí. Sí, está muy Y, bien. y ya nos contó un poco su experiencia, pero bueno, cuéntanoslo desde tu punto de vista. ¿Cómo vives tú, continúas haciéndolo y cómo lo vives tú desde tu papel como formadora? Sí, bueno, con las formaciones empecé hace 7 años, un poco como con la idea de compartir todo este proceso en el que nosotras habíamos vivido, ¿no? De cómo transformar un aula de primaria, cómo introducir Montessori. Y la verdad es que hacemos unas formaciones muy vivenciales en las que los adultos se meten como niños en el aula y llegó un momento en el que yo pensé, es que el trabajo está ahora mismo con los adultos, porque son los adultos los que van a transformar todo esto, ¿no? Entonces, cuando volví a Pamplona, ahí creamos un espacio de formación y ludoteca para niños en colaboración con el Ayuntamiento de Duarte y el Departamento de Educación y durante 3 años estuve dando formación en el CAP, para lo que hemos hablado, ¿no? Del CAP. Lo que por aquí es el CEP también, que es el centro Eso de es, profesorado. eso es, en ese espacio, ¿no? Entonces, esos 3 años estuve completamente a lo que es formación y asesoría y puesta en marcha de transformaciones en escuelas. Ahí estuve con Cristina y con su escuela y este año sí que es diferente porque he vuelto al aula, ahora estoy en una escuela pública rural en Arbizu, entonces no tengo tanto tiempo para la formación, pero he hecho formaciones también todavía. He hecho en 3 escuelas públicas y bueno, seguiremos viendo cómo se puede hacer. Ahora estoy como jugando con el tiempo, ¿no? El día a día en el aula más el tiempo que todo lo demás. Sí. Entonces, bueno, lo que preguntaba sobre las transformaciones de las escuelas, cada una de ellas es un mundo. Cada una de ellas es un mundo. Entonces, lo primero es como escuchar tanto a las maestras como a la escuela, qué quieren, cómo lo quieren. Y a partir de ahí, pues acompañarles igual que acompañamos a los niños, ¿no? A los niños les acompañamos a dar un pasito más, una dificultad a cada paso, pues a las escuelas igual. Desde donde estén, cuál va a ser el siguiente paso y cuál va a ser el siguiente paso. Entonces han sido muy diferentes. Ha sido desde escuelas que han dicho tenemos un nuevo espacio, ayúdanos a diseñarlo de cero, que tenemos que comprar todo, hasta, bueno, un poco el proceso de Cristina, ¿no? Que ella quería transformar y empezó con un aula piloto, pero se están transformando todo el resto de aulas y las maestras. Entonces ha sido formación con acompañamiento y seguimos ahí. Hasta escuelas que la transformación han ido paso a paso y dicen empezamos con primero de primaria, de ahí ya pasamos a segundo. Entonces yo incluso he estado entrando en el aula los primeros días para ayudarles a cómo son esos primeros días. Escuelas que lo que deciden es crear un aula por la que pasan los niños. A otras asesorías han sido más incluso de mediación entre el equipo, que se entiendan. Entonces, verdaderamente no hay una sola manera, sino es escucharles a ellos y acompañarles desde donde están. Ese es el servicio de asesoría y acompañamiento que hago. Y las formaciones, pues sigo en la medida que puedo, un poco con lo que te contaba. ¿Y qué es para ti la filosofía Montessori, Ainara? ¿Qué es lo principal? O si nos pudieras decir algunas claves que para ti son esenciales a la hora de dar esas formaciones y que quizás en la escuela tradicional no están demasiado presentes, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo primero que para ti es principal a la hora de dar esas formaciones y de transmitirles a las maestras y a los maestros?
Claro, la filosofía Montessori es algo muy profundo que no es igual como lo que se está viendo ahora, ¿no? Unos materiales y punto, no. Ujú, Es algo muy profundo que yo creo que es respetar los procesos de vida, respetar los ciclos de los niños, los procesos de los niños. Entonces, transmitir eso es difícil y es complicado. Entonces, para mí la manera de transmitir eso es haciendo con los adultos lo mismo que hacemos con los niños. Es ujú, crear un ambiente donde ellos puedan venir y sentirse igual que se sienten los niños acogidos, que puedan elegir qué hacer y qué no hacer, que cuando tienen una dificultad vean cómo piden ayuda, qué es el trabajo individual, qué es el trabajo en pequeño grupo, que todo eso lo vivan. ujú. Entonces, para mí lo más importante es transmitir eso de manera vivencial, ya que, bueno, teórico lo podríamos transmitir también, pero claro, se quedan en palabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que la manera que más le llega a los maestros es esta, que sea vivencial, que lo vivan ellos en primera persona, porque desde ahí son ellos mismos los que luego reflexionan y dicen, ah, sí, yo he vivido esto, me ha pasado esto, ahora entiendo a los niños. Ujú. Entonces es algo tan profundo que nunca terminamos de aprender, ¿no? Sí. Esta filosofía y lo que significa seguir los procesos de vida, ¿no? Ujú. Y bueno, esto es largo, 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 largo. Sí, esto es Y creo largo que y igual lo profundo. primero es ese cambio de mirada, ¿no? Hacia la infancia, ese cambio de mirada hacia, no solo la infancia, yo creo que hacia el ser humano. Ujú. Eh, sí, sí, ¿Cómo ese es debería el de ser cambio. esa mirada, Ainara, para que sea algo respetuoso y que vaya con el desarrollo propicio de los niños? Es decir, cómo se organiza un día a día en una aula Montessori, según lo has vivido tú en las diferentes escuelas que has visitado? Y ahora, si quieres, pasamos un poco a contar un poco más en detalle cómo poder llevarlo esto a, sobre todo, las escuelas públicas y concertadas y privadas que tenemos por aquí, más tradicionales. Vale, o sea, te gustaría como una escuela Montessori, Montessori, ¿verdad? Porque luego lo que dices, el ponerlo en marcha, Claro, cada uno lo va haciendo como puede y no todas son Montessori, pero no importa porque la mirada puede ser igual de bonita. sí. Una escuela Montessori, tanto, bueno, lo que tienen todas en común es que mezclan edades. Ujú, Eh, por eso escuchar lo de casa de niños es de 3 a 6 años y taller es primaria, que puede estar todo taller junto, o sea, 6-12 junto o taller uno 6-9 y taller 2 9-12. ujú, Esa es una de las principales características porque los niños aprenden mucho en esa interacción. ujú, Son escuelas que suelen tener 3 horas de ciclo continuado y donde los niños tienen libertad de elección y son autónomos a la hora de trabajar. Sé ujú. que igual ahora mismo suena algo como rarísimo, ¿no? Como 5 niños están trabajando cada cual en lo suyo. Sí, Entonces, bueno, hay que entender eso, que eso es un proceso, que a eso se va llegando, ¿no? Que todo eso se hace gracias al ambiente preparado, a tener riqueza de actividad y a una guía formada. ujú, Entonces, eso sería la escuela Montessori, luego cómo lo podemos hacer, esa es otra cosa, ¿no? O cómo podemos claro. llegar hasta allí. Ujú. Esa es otra cosa. Sí. Entonces, para ti, ¿cuáles son, por ejemplo, ya que la semana pasada hablamos un poco de infantil, quizás nos podemos enfocar un poco más en primaria? ¿Cuáles serían para ti las características o las peculiaridades, digamos, de esta etapa de primaria? ¿Qué es lo que necesitan los niños en esta etapa de primaria y cómo podemos satisfacer esas necesidades? Vale. Verdaderamente en el paso de infantil a primaria hay una transformación, es otro niño el que es. Es verdad que no es en un momento exacto, no sé si es a los 5, a los 6, a los 7, no es una cosa exacta, pero verdaderamente el niño se ha transformado completamente. Lo que en infantil era sensorial, no todo lo descubría Sí. desde los sentidos y desde la práctica, esa psicomotricidad en vida práctica. En primaria eso ya más o menos lo tiene. Pero Ujú. ahora lo que quiere saber es cómo funciona el mundo. El mundo más o menos lo conoce, o sea, ya sabe el nombre de las cosas. Ahora lo que quiere saber es cómo funciona el mundo. Y la Ujú. frase de primaria sería, ayúdame a pensar por mí mismo. Así como en infantil es ayúdame a hacerlo por mí mismo, en primaria es ayúdame a pensar por mí mismo. Ujú. Y eso es la parte como más complicada, ¿no? ¿Cómo es ayúdame a pensar por mí mismo? Esto significa que tenemos que darles cosas concretas para que ellos descubran
la abstracción que hay detrás, las normas que hay detrás, el funcionamiento de este mundo que hay detrás. Por eso los experimentos, por eso las matemáticas tan concretas, por eso en las ciencias toda la vida real, o sea, plantas reales, animales reales, esa es lo concreto de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esas ayudan a pensar por mí mismo, que haya materiales concretos para pasar de lo concreto al abstracto. El grupo es muy importante, entonces que puedan trabajar en grupo y bueno, que el ambiente y que la guía haga de puente entre lo que es el niño y esa realidad, ¿no? Para que el niño pueda descubrir eso. Y en ese acompañamiento igual esa es la parte difícil, ¿no? Cómo no adelantarte, no decirle qué va a pasar ahí, pero sí ayudarle a que dé esos pasos y lo descubra él. Esa es un poco como la dificultad en primaria. Porque tenemos como mucha tendencia a adelantarnos y a decir, aquí va a pasar esto y lo que tienes que aprender es esto otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que él lo descubra, pero pasito a pasito, sin que ese salto sea muy grande? En infantil se ve muy claro, ¿no? Cómo les podemos acompañar en vida práctica, a que ellos se aten el zapato para que luego sean autónomos y lo puedan hacer ellos. En primaria es la misma idea, pero a que piensen por ellos mismos. Entonces, ahí es donde tiene que ser un ambiente rico, pues en experimentos, es el sitio estrella en primaria, todas las matemáticas manipulativas, todas las ciencias concretas, eso sería un poco la diferencia. Y mucha autonomía para que ellos decidan. Creo que una parte muy importante de primaria es la asamblea, que no todas las escuelas Montessori lo tienen. Pero la asamblea es el sitio donde cualquier cosa que nos surja en grupo la podemos llevar, podemos resolver conflictos, podemos llegar a acuerdos, podemos organizar cosas, que es muy de esta etapa, ¿no? En la que están organizándose ellos mismos. Claro. La asamblea es muy importante y las tutorías también nos ayudan mucho para la parte individual. Hablar con los niños individualmente de qué tal están, de la parte emocional, pero también qué tal está su trabajo para que ganen esa autonomía en organizar su propio trabajo. Sí, es no sé si te he contestado. Sí, muchísimo, muy detallado. Que yo creo que es como decía María Montessori, ¿no? Que es la casa de los niños. Entonces, los niños se tienen que sentir parte de ese espacio y para tú poder sentirte parte de un espacio tienes que formar parte de él y de las decisiones que se lleven a cabo en ese espacio. Entonces sí que es verdad que todo esto les va llevando a una autonomía y a una seguridad que es lo que hace que ese ambiente preparado, bueno, es lo que les favorece el ambiente preparado y es lo que hace que se vea esa agilidad, ¿no? A la hora de llegar, coger un material y tener ese trabajo también de quizás 2-3 horas de concentración sin ser interrumpido. Creo que eso quizás es lo que dista más de la realidad que tenemos aquí en algunas escuelas tradicionales, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se llevan todas esas claves a cabo en una escuela tradicional cuando, bueno, ya se parte de una idea de querer transformar ese espacio? Entonces ya ahí tenemos ya mucho ganado, ¿no? La actitud está presente, con lo cual ya es cuestión de aprender cómo hacerlo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si ahora mismo alguien nos está escuchando, se está formando en Montessori y tiene un aula de primaria, ¿cómo podría empezar a introducir algunos cambios y evoluciones en su aula? ¿Qué crees tú? Pues lo primero tendría que estudiar qué realidad tiene, qué niños tiene, qué realidad tiene, qué curso tiene. No es lo mismo en primaria tener primero de primaria, tener sexto de primaria. No es lo mismo una escuela rural que una escuela de ciudad más grande. Entonces lo primero tendría que ser muy realista con su realidad. Porque a veces queremos hacer cambios pero no podemos, por las circunstancias que sean, o queremos niños autónomos, pero igual todavía no lo son. Y tenemos que ser conscientes que ahora mismo no lo son, pero que podemos ir dándole pasos hasta que lo sean. Y también ser muy realistas con nosotros mismos, con lo que tú has dicho, qué formación tengo, pero qué capacidad tengo de llevar eso a cabo, porque muchas veces por querer llegar a todo, estamos como apagando fuegos de todo y no llegamos. Entonces casi es mejor ser realista y decir, venga, los cambios que puedo hacer son este y este. ¿Funcionan? Venga, los siguientes. ¿Funcionan? Los siguientes. Progresivamente. Entonces, claro, no es lo mismo
pues eso, tener edades mezcladas que no tenerlas. Si estás en sexto y es la primera vez que quieres transformar esto, pues es más difícil. ¿Por qué? Porque estos niños han tenido toda una trayectoria educativa diferente. Entonces hay que respetar también el punto en el que están los niños y de ahí ver qué transformaciones se pueden hacer. Por eso lo primero sería ver qué realidad tienes. Si estás en primero, pues puede que sea más fácil. Sería hacer lo más parecido posible a lo que tenía en infantil, crear rincones y que estos rincones cada vez sean más adecuados a la etapa de primaria. Pero no todo el mundo lo puede hacer igual, o incluso la otra vía que he comentado antes, ¿no? A nivel de centro, como no podemos montar todas las aulas, vamos a crear un aula por la que pasan los niños. Eso para el primer año, pero para el segundo año ya crearemos 2. Y después ya se convertirán en aulas. Entonces, hay que verlo como un proceso a largo plazo. Porque ni tenemos esa realidad, ni estamos formados, ni tenemos los materiales. Hay que hacer como un plan a largo plazo. El querer hacer todo así como una receta rápida e inmediata, con Montessori no es así. Hay que tener en cuenta que esto es una transformación personal y las transformaciones personales son lentas. Entonces, pues vamos a tomarlo con tiempo. No es automático, no es si pongo este material mi aula ya es Montessori. No es eso. Sí. Y bueno, en primaria se parte también siempre de lo concreto hacia lo abstracto, ¿verdad? Nunca se da por hecho que eso ya se comprende y no hace falta presentarlo. Cuéntanos un poco si quieres, pues no sé, algún ejemplo de alguna actividad o, por ejemplo, el área de más cósmica, ¿no? De, bueno, las 5 grandes lecciones y todo eso, que yo creo que puede ser interesante para la gente que nos esté escuchando. Sí, bueno, en primaria la educación cósmica es lo que engloba toda esta etapa de primaria, ¿no? Que es un poco esta respuesta a cómo funciona el mundo. Entonces, se cuentan 5 grandes lecciones que nos ayudan un poco a situarnos en el mundo y también a pues agradecer todo esto. Las 5 grandes lecciones son la formación del universo, aunque también se llama el Dios sin manos. La línea de la vida, esta nos cuenta la historia de la vida desde la primera célula hasta el día de hoy. Después la del ser humano, que hay dos líneas del ser humano, la historia de la escritura y la historia de los números. Estas grandes lecciones no son historias que de repente ya nos las sabemos, que se las cuentas a los niños y ya se las saben, no. La idea de estas lecciones es abrir intereses. Y verdaderamente, de repente esto es lo que abre esos intereses, ¿no? Yo ahora quiero saber más sobre los volcanes, o yo ahora quiero saber más sobre los dinosaurios, pero yo veo en qué momento surgieron esos dinosaurios en esa línea, ¿no? Entonces, lo que hacen son historias impresionistas para abrir intereses, no para aprendernos esa historia. Por eso se dice que se cuentan todos los años estas grandes lecciones. De ahí, esta es la idea que siempre se ha dicho en magisterio, ¿no? Partir de los intereses de los niños. Esa es la pista que esa y otras muchas, claro, nos sirve para saber qué cosas les interesa. Cuando uno dice quiero saber volcanes, venga, este quiere con los volcanes. El otro ha estado con sólido, líquido, gas. Ah, pues de aquí podemos pasar a un experimento que tiene que ver con eso. El que está con los animales, bueno, pues vamos a empezar a observar vertebrados y después los clasificaremos. Sí. ¿Qué pasa? Yo entiendo que ahora es como difícil de entender, pero toda esta estructura Montessori nos da mucha estructura para acompañarles a los niños y de verdad ver dónde están estos intereses y acompañarles. Esto en cósmica y en matemáticas también, lo mismo. Entonces, desde estas grandes lecciones hasta la observación que llevamos a diario, hasta las tutorías en las que hablamos con ellos que nos dicen, pues yo quiero aprender a hacer divisiones. Ah, ¿tú quieres? Entonces, venga, ven con este material. Ya ves cómo lo está utilizando, con los sellos ya lo sabe hacer, venga, vamos a pasar a la gran división, ¿no? Esta es la parte que nos hace que podamos adaptarnos a cada niño, que sé que ahora mismo cuesta como entender cómo haces eso, ¿no? Claro. Y luego que esas actividades y esas presentaciones sean para la autonomía de los niños. O sea, presentamos ese reto, pero para que se pueda quedar dando, o sea, con trabajo autónomo un rato. Y así yo puedo irme con otro a hacer un experimento y con otro a hacer algo de gramática y con otro a seguir con las cosas de matemáticas que estaba con la gran división. Sí, sé que al principio como cuesta entender cómo hay tantos niños y cada cual con cosas diferentes, ¿no? Claro, es que recordemos que
cada material de cada área está secuenciado y está Sí. disponible, entonces, y está perfectamente diseñado y preparado y estructurado. Entonces, de ese modo, yo más que nada por la gente que nunca lo haya visto, es verdad que yo la primera vez que lo vi fue alucinante y claro, ya cuando empiezas a trabajar con esa idea en tu cabeza y lo has visto, aunque no tengas los materiales, eres capaz de hacerlo porque teniendo ya en cuenta un poco la secuenciación y teniendo en cuenta, que eso también me lo preguntaron algunas chicas, ahora te lo comentaré, que de dónde podían conseguir esa secuencia y tal. Pero bueno, en definitiva yo creo que es verlo todo como a nivel global y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Según el currículo y de qué forma yo puedo presentarle un material a un niño para que aprenda una dificultad a la vez y que además sea secuenciado, es decir, que no me pase, que no me salte ningún paso de los que haya que seguir. Entonces, por ejemplo, en el área de ciencias, lo de las 5 grandes lecciones, para mí es muy bonito porque es una forma de explicar las ciencias desde el origen del universo, pasando por el origen de los seres vivos, de las personas, y claro, viéndolo de esa forma, pues tiene un sentido. Y lo vas estudiando todo con una secuencia. Para mí esa fue la gran revelación de todo esto. Sí, las grandes lecciones dan estructura total. Quiero decir, entendemos de dónde viene todo, ¿no? O sea, incluso esa escritura que ellos están aprendiendo ahora mismo, en algún momento se inventó. Entonces, Exacto. ellos están pasando por los mismos procesos que pasaron otros seres humanos, ¿no? Entonces, todo el rato como reflexionar, ¿y esto cómo? ¿Y esto por qué? ¿Y esto cuándo surgió? ¿Y esto para qué? Y esto, esta reflexión que el otro día hablabais del método socrático y todo esto, Sí. reflexionar no se practica, no se adquiere. Entonces, Claro. tenemos que practicar esta reflexión también todo el rato de ¿y por qué pasa esto? Tanto la observación, que los niños observan mucho, podemos estarnos con un experimento viendo cómo cae el aceite y qué ves y cómo y por qué y para qué, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos con los niños. Claro, en siempre primaria. desde la pregunta y nunca desde la afirmación de que algo es así. Sí, Claro. sí, porque si no nos perdemos mucha información. Podemos pensar que, bueno, ya has hecho la suma, ya sabes sumar. No, pero no sabemos cómo lo ha entendido él. Entonces, primero preguntémosles, a ver, ¿qué ves? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y de repente me doy cuenta de otra cosa. Entonces, siempre es estas preguntas para ver toda esta parte. Y lo rico es lo que tú dices, sí que es toda una estructura, pero lo más rico es que no es una estructura lineal. Esto sí que nos rompe a todas las maestras. Pensamos que las matemáticas van en orden. Claro. ¿No? Y después de esto pasas a esto y después de esto pasas a esto. Lo rico de esto es que no es una estructura lineal, que podemos pasar a la división mucho antes que a la multiplicación, por ejemplo. Claro. Y de hecho es lo que suele pasar, porque a los niños les cuadra mucho dividir en el sentido de repartir. Lo están haciendo ya desde pequeños. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta, esto es nuestra estructura interna como guías. Ahora voy a observar dónde está este niño y ahora le voy a acompañar a este a dividir de esta manera. Pero el otro ahora no está con la división, el otro ahora está con la multiplicación y pueden estar haciendo lo mismo a la vez. No tienen por qué estar haciendo esto. Entonces ahí es donde volvemos a decir que es un método basado en la observación, tenemos que tener mucho registro de lo que está pasando y de ahí ver qué puede ser lo siguiente. No sé si queda claro, porque me imagino que para el que a ver, la verdad que estoy aquí tan concentrada mirándote que no estoy leyendo un poco las preguntas ni nada. No sé qué hora es. Vale, son 34. Bueno, gracias a todos por estar por ahí. Y si queréis, pues dejamos 10 minutitos al final para contestar las preguntas, Ainara, que creo que habrá bastantes. O si quieres, empezamos ya a contestarlas, como tú quieras. A ver, no sé si yo te quería preguntar algo más así. Bueno, pues eso, yo creo que más o menos es lo que yo también quería expresarte y preguntarte para que nos contaras un poco, y creo que sería muy interesante leer lo que está diciendo la gente porque ya que estamos hablando de poder aplicarlo a la escuela, sobre todo eso a nivel de escuelas públicas y tal, pues saber las inquietudes que tiene la gente por aquí. A ver... Bueno, gracias a todos por estar ahí.
que estamos a tope de directos por todos sitios, así que gracias por estar aquí con nosotras. Vale, por ejemplo, ¿Puedes aquí... poner un ejemplo de cómo estructurar la mañana? Preguntan. Venga. Cada escuela lo organiza un poco diferente, ¿eh? Hay muchas escuelas que los niños van llegando y empiezan ya con su actividad y toda esta parte. Nosotros, por ejemplo, sí que empezamos en círculo mientras van llegando y empezamos a leer. Y todas las mañanas, en general, sí que tenemos algo en común. O sea, traigo alguna cosita para enseñar o ellos también pueden traer algo que quieren compartir con los demás. Y ahí lo que hacemos es organizar la mañana. De hecho, ahora mismo cada cual tiene su agenda y lo hacemos también con una pizarra donde escriben y un responsable les va preguntando uno a uno como qué cosas vas a hacer a lo largo del día. Ellos van pensando ya qué quieren hacer. No todas las escuelas lo hacen así. Yo lo estoy haciendo así este año por cómo vi a estos niños y porque vi que así podía ser adecuado. Sí. Entonces cada niño va diciendo, pues yo hoy voy a hacer matemáticas, que estoy con la multiplicación, después voy a hacer un experimento y después a la tarde sigo con mi proyecto de Australia, ¿no? Se ponen las cosas que... Y así, una vez que ya han dicho lo que van a hacer, empiezan con esa actividad con la que ellos iban a hacer. Y ahí es donde, cuando ya todos están activos, yo regulo un poco quién tiene trabajo autónomo y quién me necesita. Ellos saben cómo pedirme ayuda también y igual no les puedo atender a todos a la vez, tendrán que esperar. Pero yo, por ejemplo, sé que en el experimento hay un rato que tengo que estar, entonces les puedo decir, ir preparando el experimento y ahora vengo. Cuando ya lo tienen preparado, voy. Cuando ya, ¿qué observáis? Venga, quedaos un rato haciéndolo, seguís con el experimento, ya me puedo ir a atender al que está con matemáticas o al que tiene una duda con su proyecto de Australia o al que quiere... Entonces, un poco esta gestión, cada cual está haciendo lo suyo y yo les voy acompañando. Y esa sería la mañana. Luego sí que tenemos lo que he contado, asambleas semanales para todas estas conflictos, organizar toda esta parte. Entonces, cuando surgen cosas organizativas, sí podemos decir, pues igual ahora no es el momento, pero ¿quieres apuntarlo para llevarlo a la asamblea? Porque es un tema importante. Entonces, eso también les da esa seguridad de sé que hay un espacio para hablar de esto. Si no siempre va a estar, va a depender los conflictos del adulto. Y lo contrario, de si el adulto no me ve, me puedo escaquear. Y eso es autonomía. La autonomía es que ellos puedan gestionar sus conflictos, que puedan proponer cosas, que pueda haber cambios y para eso sirve la asamblea. Y una vez a la semana, bueno, yo una vez a la semana, pero a ellos les toca un poco más a lo largo del tiempo, hago tutorías individuales con ellos que ayuda a que estas agendas de la mañana sean más fluidas. Porque en esas tutorías, cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué quieres hacer? Ay, pues yo sí, eso, quiero hacer divisiones, o lo que hacía no sé quién. Y el proyecto que me interesa ahora es sobre los koalas. O no, yo quiero hacer un proyecto sobre el águila real. No, sobre China, ¿no? Y cada cual va diciendo el proyecto que quiere hacer. Entonces, esta parte en la que ellos ya me han dicho que les interesa es lo que vamos a organizar a lo largo de la semana. De manera que cada mañana cuando nos juntemos sí que dirán, de todos mis intereses empiezo con mates con esto, con mi proyecto y con lo otro. Porque parece como que, ¿cómo organizamos todo esto? Claro, hemos hablado con ellos de qué cosas quieren hacer. Y así es un poco la mañana. No sé. Y le vas haciendo también las presentaciones, me imagino, de los materiales. Sí. ¿Cómo llevas a cabo el registro de observación de los materiales que van usando, de las presentaciones y de ese orden que van siguiendo? Hay presentaciones que son en pequeño grupo, hacemos alguna semana a la semana, alguna que sea para el grupo, sí, o para toda la comunidad. Tipo pueden ser grandes lecciones o otras historias. Y las individuales, claro, en este día a día que os estoy contando, que uno se va a hacer mates, que otro se va, ahí es donde yo veo, ¿no? Está haciendo divisiones, venga, siguiente paso, y le hago la siguiente presentación. Entonces, para el registro he tenido miles de maneras, luego cada una tiene que buscar también la suya. Pero con estos niños que ya son de taller 2, lo que hacemos al final de la mañana, para que ellos también se autorregulen, les preguntamos, antes del cierre, les preguntamos, ¿qué has hecho hoy? Volvemos a coger las agendas y la pizarra y ¿qué has hecho hoy? Pues yo he hecho multiplicaciones, he hecho el experimento, he hecho Y en ese momento es donde yo registro todo lo que han hecho. Así ellos se dan cuenta de, no he hecho esto porque no me ha dado tiempo. ¿Y qué ha pasado con tu tiempo? Porque a veces es que no se han organizado bien, que se han despistado, que sean distintas cosas, ¿no?
Y ahí es donde yo llevo ese registro donde ellos mismos me están diciendo, ha hecho multiplicación y yo sé qué ha hecho con la multiplicación, el tablero de ajedrez con no sé qué, con no sé cuánto. Y Claro. cada día registro todo lo que han hecho. Qué Porque importante sí, es eso de la metacognición y que ellos mismos piensen sobre... Claro, es que se están trabajando muchísimas cosas a nivel de funciones ejecutivas, de planificación, que sí, realmente es que es muy completo, no es solo a nivel curricular, ya es la no, autonomía, la independencia, la planificación, ya te digo, a claro, nivel de cuando funciones hablamos de ejecutivas, autonomía, maravilloso. cuando hablamos de autonomía también es esa autonomía, ¿no? De qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo te Claro, vas a organizar. Y exacto. eso se aprende, si no se Eso practica, no se se aprende y se aprende. practica, exactamente. Sí. Y en estos momentos en los que estamos confinados y queremos que sigan aprendiendo, necesitamos que sean autónomos en esa Claro. organización, si no es Sí. muy difícil. Entonces, con más razón, creo que hay que acompañarles en que se organicen ellos Ujú. mismos. No que les Claro, organicemos, sino que ellos se organicen, pero todo esto se practica en todo este tiempo, ¿no? Al claro. principio, de hecho, las tutorías es solamente una lista de las cosas que quieren hacer. Ujú. Poco a poco pueden ir organizándolo en el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? Claro. Entonces, que lo entendamos también como un proceso a lo largo de toda la primaria, en el que aprenden a organizarse, a darse cuenta que no le ha dado tiempo. En la tutoría podemos volver a hablar y, jo, ¿y esto que te habías puesto para esta semana no lo has terminado? ¿Qué crees que pasa? Y dice, uy, es que se me olvida. Pero la próxima semana lo voy a hacer el lunes y el martes. Ellos mismos se buscan como sus maneras para que no les Sí, vuelva a pasar, ¿no? sí. Entonces, es lo que tú dices, son las funciones ejecutivas y el poder organizarse a ellos mismos, a su vida, ¿no? Sí, y sobre todo esa anticipación también que es tan importante. Y cuando hablamos de atención a la diversidad, realmente se está haciendo, ¿no? De esa forma. Es decir, Totalmente. si hay algún niño que se le ha identificado esa necesidad de déficit de atención, de autismo, de X, eh, ¿cómo es su día a día en un aula con estas características? Pues igual que con los demás, Igual quiero que con los decir, demás. claro, cuando decían es que las necesidades especiales, pues verdaderamente ahora mismo estamos viendo a cada uno individualmente, Claro, a cada uno lo estamos viendo individualmente. claro. Entonces yo me pongo a pensar en los niños, pues todos son diferentes, todos los que tenemos son diferentes y con cada uno estamos haciendo un proceso diferente. Ujú. Tanto en lo cognitivo, si podemos estar hablando en matemáticas que uno está aquí y otro está aquí, o en lectoescritura uno está aquí y otro está aquí, pero no Sí. solo eso, también en las relaciones, en cómo se llevan, en organizar su tiempo, en terminar. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, a los que tienen necesidades educativas especiales, lo mismo, son diferentes. Sí, Ujú. ahí sí que tendríamos que ver si necesitan más apoyo, puede entrar una PT, no, o sea, toda esta historia, ¿no? Pero verdaderamente a todos los vemos diferentes. ¿Y cuál sería ahí la labor de la PT? ¿Entraría al aula y estaría también trabajando con todos? ¿O te has encontrado alguna vez con ese caso de que hubiera una PT y un niño con necesidades en este tipo de aulas? ¿Cómo se Sí, organizaría? sí, tanto en escuelas que yo he visto como en la nuestra propia, la PT entra al aula y es una más. Lo bonito de todo esto es que no llama la atención, porque como cada uno está con su proyecto, Claro. con su trabajo, a su ritmo Ujú. y a ratos tiene nuestra atención individual, ahora este niño también tiene la atención individual de otro adulto. Ujú. Entonces, Sin más. yo creo que llama menos la atención que en un aula más tradicional, no sé cómo Sí, decirlo. sí. Mm. Bueno, a ver qué dicen ver aquí. ¿Cómo son los ejercicios de Montessori en relación con los idiomas? Pues con los idiomas hay muchas maneras de enfocar este tema de los idiomas. Encima, me imagino, hay escuelas bilingües, hay escuelas como en nuestro caso que es Euskaldun, entonces hay que ver un poco cuál es la realidad educativa de cada sitio. Ujú. Generalmente lo que yo más he visto en escuelas Montessori de muchos años es integrarlo dentro del aula. Quiere decir, hay una guía que habla en inglés, si es inglés el Ujú. caso, y otra que habla en castellano, si es el castellano el Ujú. caso. Pero sigue presentando todo igual. Todo en inglés Pero y en bueno, hay, español. Está como doble, ¿no? El material, digamos.
Bueno, Sí. recordemos No, que... no tiene por qué estar todo No el es material porque- doble, pero sí que la que lleva la parte de inglés Ajá, lo va haciendo en inglés. vale, Pero hay muchas maneras de enfocar este tema de los idiomas, ¿eh? Hay claro, muchas maneras de enfocarlo. sí, sí. Es que estoy leyendo aquí que ha puesto Basket Teacher. ¿Algún ejemplo de actividad en el aula de primaria? Se me acaba de venir la idea a la cabeza del tema de las tarjetas tres partes, que es muy interesante para trabajar cualquiera de los temas que se vayan a llevar a cabo y además los podemos elaborar nosotras mismas, ¿verdad? Cuéntanos qué es eso de las tarjetas tres partes y por qué es tan interesante de llevarlo a cabo en el aula, Sí, de sí. utilizarlas. Fíjate, tanto la lección de 3 tiempos. ¡Ay! No se me oye bien. Tanto la lección de 3 tiempos como las tarjetas tres partes es algo que se puede introducir en cualquier aula y que sirve mucho específicamente para el idioma. Ujú, La lección de 3 tiempos es cuando vamos a presentar algo nuevo, da igual de qué área, porque tiene que ver con idioma, incluso puede ser con matemáticas, ujú, en la que vamos diciendo a cada objeto su nombre. Imagínate con las figuras geométricas. Entonces digo, bueno, esto es un triángulo, esto es un cuadrado y esto es un círculo. Ese es donde yo presento lo nuevo, ¿no? Y le pongo palabra a ese objeto. ujú. Esto es muy bonito que nos lo hagan como adultos en otro idioma, porque entonces nos damos cuenta de qué difícil es aprender. Sí. Nosotras hemos tenido casos que hemos hecho la presentación de los números en euskera, gente que no sabe y se ve en el lugar del niño totalmente, o nos lo han presentado en alemán y dices, Wow. Entonces en el primer tiempo le pones nombre a lo que estás presentando. Y en el segundo tiempo, que es el más largo y el de mayor aprendizaje, es cuando le vas diciendo, señala el triángulo, toca el cuadrado, pon el círculo allá. Ujú, Entonces la palabra, la dificultad la sigues poniendo tú, triángulo, cuadrado, círculo, lo sigues diciendo tú. El niño tiene que escuchar y relacionar con lo que hay ahí. ujú. Y ahí podemos estar mucho tiempo en el segundo tiempo. Ahora llévalo hasta la puerta, ahora tráelo. Sí, y en el tercer tiempo es en el que le preguntamos cómo se llama esto, que sería el examen en la escuela tradicional, ¿no? Claro. Ujú. Que en la escuela pasamos de te doy la lección y ahora te hago el examen. Nos saltamos siempre Nos el saltamos segundo tiempo, que es el más importante, ¿no? es el más importante porque yo le sigo diciendo esa dificultad, triángulo, círculo, cuadrado, y él tiene que escuchar y a ver si es. Ujú. Que no lo tiene, no pasa nada, porque podemos volver al primer tiempo. Es una cosa muy natural que se está dando con el niño, no es una cosa tan estática. Entonces, Sí. esto con los idiomas se hace así también. Ujú. 3 cositas y te estoy poniendo nombre. Y las tarjetas 3 partes es la abstracción de esta lección de 3 tiempos, por decirlo de alguna manera, es ponerlo en formato de tarjeta. Y lo mismo, tenemos la figura de lo que estemos trabajando, incluso podría ser el dibujo de ese triángulo, Ujú. ¿sí? Ese dibujo con el texto y sin el texto. Entonces, bueno, ahí se puede trabajar de muchas maneras si lo que estamos trabajando es lectoescritura o si ya lo que estamos trabajando es más contenido, ¿no? Pero con esas tarjetas tres partes se puede trabajar cualquier área. Estoy Claro. hablando ahora de geometría, pero puede ser Quisiera. matemáticas, puede ser botánica, puede ser zoología, puede ser historia, puede ser cualquier tema. Y en primaria esas tarjetas ya tienen adivinanza, lo que nos facilita esa lectura que siempre comenzamos con lectura de palabra, ¿no? Y ahora nos falta esa lectura de frase corta, que ¿dónde encontramos textos con frases cortas Ujú. significativas? Pues en estas tarjetas tres partes. Claro. Un ejemplo muy claro es, siempre partimos de lo concreto. Pues nosotras tenemos un pez en el aula y primero vemos el pez. Observamos al pez. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo tiene? Ay, pues mira, tiene los ojos. Y ya en primaria no solo decimos qué tiene, ya estamos preguntándole ¿y para qué? ¿Y cómo son? Anda, si no tiene párpados, ¿por qué no tiene párpados el pez? Estas son las preguntas. Claro. Y tiene que pensar, no tiene párpados y al final te dicen, porque vive en el agua y no necesita cerrar los ojos, y a ti los ojos húmedos. Y dices, sí, ¿no? Claro. Y vamos viendo como parte a parte todas las partes que tiene. Y empezamos, y la aleta dorsal, y la aleta caudal, y la aleta pectoral. Que no es tanto el nombre, sino, ¿y para qué le sirve? Obsérvalo cuando la usa, ¿eh? Y tienen que quedarse mirando al pez así. Y mirar, ahora usa la caudal. Es para ir para adelante, pero ellos mismos lo sacan. Mira, y los peces huelen, dice Iker. Claro, entonces eso es, anda, y tienen 2 agujeros.
pero ¿y para qué lo usan? Si ya hemos dicho que respiran por las branquias. Ah, para oler, ¿no? Las narinas para oler. Entonces, la primera parte es esa observación real, real, real. Y es donde de verdad aprenden. Porque si yo parto de las tarjetas del pez, no es un aprendizaje significativo, no tiene sentido para el niño, pero si lo hemos hecho con un pez, de verdad, ahí sí. Y de ahí, lo que dices, podemos pasar a las tarjetas tres partes y otra vez te acuerdas de todas las partes, cuál es la aleta caudal, dónde están las narinas, dónde tiene los ojos. Y lo mismo, le podemos poner solamente la palabra o la adivinanza. Tienen que leer. Es la aleta que sirve para y ellos pensar, leer, comprender y pensar y ponerlo. O sea, lectura comprensiva real, ¿no? Exacto. Entonces, claro. siempre partimos de lo concreto, que en este caso sería un pez real y mucho diálogo con los niños y mucho hacerles pensar y observar, y después podemos pasar a estas tarjetas de Y espacio. claro, previamente se le ha hecho la presentación de la gran lección del origen de los seres vivos. Claro, Con lo cual... eso es. En la gran lección vemos desde que surge la primera célula, todos los invertebrados, en un momento los peces son los primeros vertebrados, y entonces de ahí pasan a los anfibios, pasan a los reptiles, entonces volvemos a esa gran lección, pero ¿y cuándo surgieron los peces y cómo y qué pasa? Y así, este año, por ejemplo, hemos hecho todas, hemos hecho con el pez, con el anfibio, que hicimos todo el recorrido, o sea, tuvimos renacuajos en clase, entonces vimos hasta que se hicieron ranas, y tuvimos tortugas en clase que las cuidábamos, pero también hicimos toda la observación, aves, mamíferos, entonces vemos la evolución en vivo y directo con estos animales reales, porque a cada rato decimos, ¿qué tiene el anfibio que no tenía el pez? ¿Qué cambios ha habido ahí? ¿No? ¿Qué cambio ha habido entre el anfibio y el pez? ¿Y el reptil? ¿Y el ave? ¿Y el mamífero? ¿No? Entonces estamos viendo la evolución, la observación y aprendiendo sobre clasificación de vertebrados. Sí que es verdad que es lo que decía Cristina en el directo, ¿no? Que cuando tú haces la formación y te están contando eso como adulto, pero como si fueras un niño, es verdad que tú vas haciendo esos clics que quizás cuando eras pequeño no lo habías hecho porque te lo habían explicado pues más de forma abstracta y no habías llegado a interiorizarlo de esa forma. Y como adulto es muy bonito recibir esa formación, simplemente por eso, ¿no? Porque es que te quedas como, wow, esto nunca lo había pensado yo. ¿Sabes? Sí, porque eso no se transmite ni con los libros de texto, ni con... Eso se transmite pues si te vas un día al campo y estás viendo el renacuajo y estás viendo tal y te lo llevas a casa. Así es como realmente vives eso, ¿no? Como lo típico de los gusanos de seda, que todos hemos tenido gusanos de seda. Eso no se te olvida. Tú te acuerdas ya para toda la vida que le tenías que echar tu hoja de morera y todo el proceso hasta llegar a ser mariposa, ¿no? Y eso no se te olvida. Sin embargo, todo lo demás lo has estudiado y queda en el olvido. Claro, esa es la cosa, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que de verdad aprendemos de lo concreto, que aprendemos de lo concreto, y los niños también. Y verdaderamente los adultos hemos hecho como un recorrido que nos hemos ido al abstracto muy rápido antes de pasar por todo ese proceso. Entonces, que sepamos que como adultos tenemos la oportunidad de volver a pasar por ese proceso porque no lo hemos hecho, y volver a sorprendernos con cada pequeña cosa y de hecho por eso he dicho que es una transformación y que es lenta, porque si queremos acompañar a niños tendremos que hacerlo primero nosotros. Ahora estamos hablando de zoología, pero tendremos que hacerlo en matemáticas, tendremos que hacerlo en botánica, tendremos esa sorpresa, ¿no? Y esa pararte a observar y a reflexionar y por qué y para qué y qué hay detrás de todo esto. Tendremos que hacerlo nosotros, entonces... En el área de lengua, que no hemos comentado nada, también muy bonito porque cada categoría gramatical está asociada a un símbolo y la verdad que es que volvemos a lo mismo, ¿no? Se parte de lo concreto al abstracto. Y esto sí que es verdad que es una gran novedad porque esto yo no lo había visto nunca. Y bueno, se empieza, por ejemplo, por el sustantivo, diciendo todos los nombres de las cosas que nos rodean, de tal. Pero claro, no le decimos que se llama sustantivo hasta que él ya ha sacado la definición y ha llegado solo a ese punto. Luego, evidentemente, le decimos, pues mira, a todo lo que tú acabas de decir se le llama sustantivo.
Eso es, eso es. Y Y verdaderamente es gramática concreta que se vive con el muy concreto. cuerpo, Ujú. que el adverbio lo están viviendo, El ¿no? verbo, Ellos por con el ejemplo, es cuerpo. alucinante. Cuéntanos cómo El verbo es explicas tú el verbo, movimiento. Ainara. A ver. El verbo lo presenté el otro día mismo por videollamada de esta. Sí. Entonces le dije, bueno, pues trae unas tijeras, ahora trae un pegamento, ahora trae, bueno, y te voy a decir que me traigas otra cosa, trae camina. Dice, ¿cómo trae camina? No, no, yo no te puedo traer camina. Ujú. Pues me pido que traigas camina, a ver cómo lo haces. Y claro, ahí es donde dice, yo no, si quieres lo hago, pero no lo puedo traer. Ah, es algo que tú puedes hacer, ¿no? Caminar es algo que tú puedes hacer. Pues mira, estas cosas que podemos hacer, que son acciones, les llamamos verbo. Y ahí Ujú. empezamos a sacar una lista de cosas que hacemos. ¿Qué más haces? Mira, pues cortar, saltar, correr, respirar. Ta, ta, ta. Y ahí es donde después viene el símbolo, que es lo que tú Ujú. dices, ¿no? Que es una esfera que está rodando y que es Claro, roja como el sol, que le da la energía a la oración y toda esta parte. Pero es es alucinante. totalmente vivencial. Y Y por Ainara, medio de las yo he señas, vivido como con alumnos que ya llevan varios años conmigo y ya se lo saben, ¿no? Ya lo saben muy bien. Y luego quizá ha venido alguna chica nueva y ellos mismos te dicen, señor, ¿se lo puedo explicar yo? Y tú claro, los ves como le está haciendo la presentación de ese material exactamente igual que tú se lo habías hecho a ellos. Entonces es como sí, un doble proceso, ¿no? Porque tú lo has adquirido, lo has aprendido y ahora eres capaz de explicárselo a otra persona. O sea, sí. es que era alucinante. Y luego la satisfacción propia, ¿no? De esa chica de decir, wow, que bien se lo he explicado, porque se daba cuenta de que su propia compañera lo estaba entendiendo a la perfección. Entonces, la Sí, verdad que es muy bonito, que si estamos aquí apasionadas no es por gusto, ¿verdad? sí, no, no, no. Tiene muchísimo, muchísimo detrás. Voy a ir leyendo algunas preguntas. ¿Cómo se trabajan los objetivos, contenidos y competencias en Montessori? Bueno, pues es que sé que cuesta como entender, pero cada material, cada presentación tiene un propósito. Ujú. Entonces, sabiendo ese propósito que tiene, o sea, a ver, con los sellos podemos trabajar numeración, podemos trabajar suma, podemos trabajar resta, podemos trabajar multiplicación y división. Entonces, con cada una de estas presentaciones yo ya sé qué propósito estoy trabajando, qué estoy trabajando, ¿no? Qué contenidos, qué objetivos. Entonces, sé que cuesta como entenderlo, pero toda esta estructura de la que estamos hablando, que nos está dando Montessori a todos los niveles, en Ujú. todas las asignaturas, es para trabajar todos estos objetivos, contenidos y competencias sin duda, porque todo es manipulativo y todo parte de lo concreto y de experiencias reales, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es una manera de trabajar las competencias básicas mucho más que de ninguna otra manera, porque todo el rato son experiencias reales. No he contado porque parece como que solamente son estas actividades, pero los niños proponen excursiones, vamos a comprar, vamos, o sea, todo lo que tenga que ver con la realidad es algo Ujú. que pasa en primaria. Pero para esa excursión tienen que prepararla ellos, buscar la información, qué autobús hay, cuánto dinero cuesta llegar hasta allá. Por contar un caso que fue muy, muy, muy espectacular, hace muchos años ya, cuando estaban a la vida, los niños propusieron desde Madrid que querían ir a ver cetáceos a Tarifa. Y de primera les escuchamos, pero dijimos, bueno, sí, sí, sí. Eso les devolvimos, ¿no? Sí, vosotros queréis esto, pero esto cuesta mucho dinero. Entonces, y los papás no van a pagar todo eso, ¿qué se os ocurre para esto? Y así surgió todo un proyecto de, primero, de qué hacemos para sacar dinero. Sacar un Ujú. montón de ideas, decidir de esas cuál va a ser la mejor. Al final la mejor fue hacer una comida. Entonces primero teníamos que pensar el menú, ensayarlo, pero luego calcularlo para 60. Al final hicieron la comida, la sirvieron para los 60, sacamos todo el dinero y después empezaba todo el proceso de organizar el viaje hasta Tarifa, buscar precios, dónde dormíamos, bueno, toda la historia hasta que todo fue real, ¿no? Entonces dices, si les Guau. dejamos a ellos que organicen toda esta parte, Ujú. se están trabajando todas las competencias, todas absolutamente, ¿no? Totalmente. Entonces, que no es solamente esta parte que parece que están con el material de matemáticas y con el de gramática. Ujú. No, no, es que en todo lo que están haciendo están trabajando toda esta parte, ¿no?
cualquier experimento que estén haciendo, porque dentro del aula tenemos un rincón de experimentos, Sí, se están trabajando también prácticamente todas las competencias. Entonces, claro. sé que cuesta entender y no lo voy a poder explicar así en tan poco tiempo y sin el aula y sin los materiales, pero cada una de las presentaciones tiene detrás toda esta estructura que es el currículum. Y tiene un Entonces, sí, objetivo para mí concreto, un un objetivo objetivo indirecto. concreto. Sí, Sí, sí. Pero claro, esto que nos supone a nosotras tener todo eso incorporado, quiero decir, por eso la clave es la formación. La formación, sí, pero no solamente formación de me han dado una presentación, la he tenido que practicar y la he tenido que hacer mía, porque si no, no se lo puedo presentar a los niños. sí. Entonces, esa es la clave. Lo que yo no quiero que quede de esto de Montessori es que se convierta como en una moda, que es algo muy bonito, que ponemos unos materiales y ya, y los niños irán y los cogerán. No, no es eso, no es eso. De hecho, los materiales en sí, solo los materiales se pueden quedar como mero objeto de adorno. Entonces los materiales son potentes porque como guías sabemos todo lo que tienen detrás y sabemos acompañar a los niños en ese proceso sin adelantarnos, que eso es lo difícil. Sí, totalmente de acuerdo, Ainara. Me escucho con eco, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo es posible llevar a cabo tantos proyectos a la vez en el aula si cada alumno estudia una cosa? Sí, pues eso es teniendo un ambiente muy bien preparado para que todo eso se pueda dar. O sea, la idea es, el ambiente tiene que ser rico como para que todos estén activos a la vez. Yo me acuerdo una vez que estaba acompañando a una escuela, bueno, que vino a la formación y todo esto, y me dijeron, bueno, hemos escuchado que en Montessori no hay mesas, que no sé de dónde habrían escuchado aquello, entonces hemos quitado las mesas y van a estar en el suelo. Pero a la vez no tenían apenas nada que ofrecer a los niños y decían, es que nuestro problema son los conflictos. Y decía, no es que no son los conflictos, es que este ambiente es muy pobre, no tienen nada que hacer. Y cuando tú no tienes nada que hacer, pues ¿qué haces? Al final entras en conflicto con el de al lado. Claro. Entonces lo primero tiene que ser rico como para que haya actividad para todos. Si no lo tenemos tan rico, entonces la tendremos que organizar esa actividad más. En Montessori no se organiza tanto, pero si tenemos 4 cosas, tendremos que organizar. Unos aquí con el experimento, otros aquí con las matemáticas, otros... Sí, y eso, y tener lo suficiente como para que puedan seguir todos los proyectos a la vez. Verdaderamente sé que llama la atención, pero es así, cada niño está con una cosa. Si yo te cuento un día cualquiera, un niño está con el proyecto de Australia, el otro con el de China, otro está comparando animales, 2 están haciendo un experimento, una niña está con el ábaco mientras otro está con la gran división y al rato cambia. Y es así, o sea, es así todo el rato. Sí. Entonces, ¿cómo? Con un ambiente rico y con formación de manera que les podamos acompañar a todos. Y siempre que nosotras hacemos una presentación que sea una presentación para la autonomía. Quiero decir, yo estoy el rato que tú me necesitas, en el que te doy esa presentación, pero ahora el trabajo de continuidad lo haces tú solo. Porque si lo que yo genero con los niños es que me necesiten para todo, no voy a poder estar con el resto tampoco. Entonces, que sea un trabajo que les dé autonomía a ellos. Aquí te presento esto, ahora ya puedes seguir haciendo estas sumas tú solo. No me necesitas, verdaderamente no me necesitas. O para preparar el experimento, al principio les explico muy bien dónde está cada cosa, cómo prepararlo, cómo limpiarlo, para que después ellos lo sepan hacer solos. Entonces, ahora prepararlo, ahora vengo. Hago el experimento con ellos, ya saben recogerlo, ya no me necesitan. Entonces, esa es la idea, que siempre pensemos en un ambiente para la autonomía. Cuando un ambiente no está preparado, que es lo que me pasaba a mí al principio del curso, querían hacer experimentos los niños, pero no los teníamos ahí. Entonces, de repente, el experimento decía, necesito una jarra. Y la jarra había que irse a buscar la infantil. Entonces el niño, vete por la jarra, ya volví. Sí. Y ahora necesito, claro, sí, de repente se me ha caído, necesito una bayeta. Pues las bayetas estaban al otro lado del pasillo. Entonces ahí es cuando dices, es que cuando algo no está preparado, no funciona. No funciona. Entonces, lo más importante es todo esto que hablabais el otro día con Cristina, ¿no? Diseñarlo muy bien antes para que después todo esto fluya. El tiempo de diseño, que es algo que no se suele dedicar mucho tiempo, es el más importante. Nosotras antes estábamos 2 semanas a tiempo completo solo de diseño y montaje de espacio, pero era el que compensa de verdad, porque luego
va a funcionar, los ciclos se van a cerrar, los niños lo van a poder hacer autónomos. Entonces, Totalmente. así es como lo hacemos. Otros mientras están almorzando, porque hay una mesa para almorzar. Van, comen y cuando terminan lo limpian, lo dejan y pueden ir otros. Sí. A ver, Ainara, estoy por aquí leyendo sobre formación online para formarse en Montessori, me imagino. O algún libro, alguna guía. ¿Qué es lo que hay disponible ahora mismo en el mercado? Vale, en cuanto a libros, yo recomendaría todos los de la doctora Montessori. Hay varios que son más... Los tienes, ¿verdad? Hay algunos que son más filosofía y bueno, a veces puede ser como... Puede costar leerla porque hay que tener en cuenta que es una mujer de hace un siglo y su lenguaje es muy diferente, pero si dejamos eso a un lado es muy profundo lo que ella transmite. Y algunos sí que son más concretos, ¿no? Que sí que pueden ir hablando más de materiales y de toda esta parte. Otro libro que a mí me gustó mucho, aunque es más para la etapa infantil, es el de Celina Álvarez, que ella lo puso en marcha en una escuela pública de un barrio bastante humilde en Francia y lo cuenta muy detallado ella también. Y en cuanto a la formación, aquí, bueno, no os va a gustar nada lo que os voy a decir, pero como para mí Montessori hay que vivirlo como adulto y hay que vivir esas prácticas en las que yo me meto como niño al aula y tengo que estar con ese material y sacar mis conclusiones y que me acompañen a mí y toda esta parte, yo no puedo recomendar formación online. Lo siento, sí hay, creo que hay, no la conozco, pero yo no la puedo recomendar porque Montessori no es online, es vivencial y no quiero que se transmita esa idea de son unas presentaciones y unos materiales, porque luego nos podemos dar el susto de decir, ah, vale, ya tengo todas las presentaciones, mi aula tengo todos los materiales, pero luego no lo puedo poner en marcha y llegamos a lo contrario de esto no funciona. No es que no funciona, es que hay que vivir un ambiente Montessori antes. Otra cosa que recomiendo es ir a ver escuelas, es una cosa de la que se aprende muchísimo. Visitar escuelas, observar escuelas, hablar con otras compañeras que están en eso. Yo aprendí muchísimo en México observando escuelas y en todos los demás viajes que he seguido, que aunque no sean escuelas Montessori, siempre aprendo algo. Puede haber cosas que no me gustan, pero también aprendo. Entonces, pero Montessori online lo siento, pero yo no lo puedo recomendar. Y a nivel presencial, que también me preguntó alguna chica. Sí, nosotras, yo doy formaciones con Rebeca González, que es mi compañera con la que trabajé y hemos hecho muchas formaciones tanto en Madrid, en Pamplona, en Galicia, en Murcia, en distintos sitios. Solemos hacer una en verano y otra a lo largo del curso. Pero este verano, con todo este tema del coronavirus y todo esto, creo que se va a quedar así. Sí tenemos planeado ya para el curso que viene hacer una presencial de un fin de semana al mes y como nos gusta a nosotras, con ambiente preparado. Siempre lo hacemos en un sitio donde hay ambiente preparado, si no, o sea, no somos de las que vamos con 4 materiales a un lugar, sino lo hacemos con ambiente preparado porque nos parece importante que los adultos puedan vivir qué es eso. Todavía no tenemos fechas ni espacio, en cuanto lo sepamos lo publicaremos. Muy bien. Estas son. Siguen preguntando por aquí por... Ay, qué mal se me escucha, Ainara. No sé qué hacer. Por el tema de la gramática. ¿Cómo es esto de asignar una categoría? Si quieres, ve explicándola que voy a ver, que creo que tengo aquí el material. A ver si me puedo enseñar. Yo también lo tengo aquí. Ah, ¿lo tienes ahí? Venga, para que lo puedan ver y así hacemos aquí una mini presentación. Este sería el verbo, ¿no? Una vez que yo he presentado el verbo, es una acción y ellos se han dado cuenta que hay cosas que son sustantivos, o sea, cuando yo le digo trae el lápiz, eso sí lo puede traer y ese es el nombre, ¿no? El sustantivo de ese objeto. Hemos hecho, antes de llegar al verbo, hemos hecho mucho trabajo con sustantivos. Con sustantivos, determinantes y adjetivos. Adjetivos, eso es. Cuando ya han visto, hay cosas que es el nombre de las cosas y encima yo las puedo traer, que son los sustantivos, y hay otras que no, que son acciones, ¿no? Como caminar, hablar, saltar, ahí es donde se va dando cuenta, ¿qué más cosas haces? Incluso nos da risa cuando, ¿y qué estás haciendo ahora? Y empiezan, respirar. Ah, claro, respirar también. Pensar no se ve, pero también es una acción, ¿no? Entonces vamos entrando ahí
y la gramática es divertidísima porque A en mí me cualquier encanta. momento Yo creo que es una del aula divertida. podemos seguir. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces más? ¿Qué, no? Y seguimos sacando verbos. Entonces, ¿eso qué es? Ah, un verbo, un verbo, un verbo. Después de haber visto muchos verbos, este sería su símbolo, ¿no? Que es una esfera que todo el rato está rodando. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer ahora, pero bueno, la Tiene esfera está movimiento rodando todo el como, rato, tiene movimiento como como la las acción. acciones y es roja como el sol porque le da energía a la oración. El verbo es el que le da toda esa energía, ¿no? Y así iríamos con todos los demás categorías gramaticales y sus símbolos. O sea, hacerlo ahora es destrozar la gramática. Entonces, Sí. lo siento, pero no, o sea, doy un ejemplo, pero verdaderamente esto es como para vivir un curso de Para esto. vivirlo. Para vivirlo como adulto también. Ujú. Pero sí, primero se vive con el cuerpo, se vive qué es esa función y después le ponemos su símbolo. A ver. Mm. La secuenciación de los contenidos, preguntan por aquí también. La secuenciación de los contenidos. Es que la secuenciación de los contenidos es la formación y La formación de Montessori. Hay que hacer la Claro. formación Claro, para tener ahí es esa donde, secuenciación. claro, ahí es donde tú te vas dando cuenta, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este material? ¿Qué propósitos tiene este material? No solo este material, sino esta presentación y la otra. Exacto. Entonces, el mismo material tiene 4 o 5 contenidos. Y ahí es donde tú dices, vale, estos son los contenidos del currículum y lo puedo poner. Pero Ujú. la secuenciación no es como una lista que yo te la paso porque no sirve para nada por lo mismo. Claro. Si no se sabe usar ese material, no sirve para nada. Es comprender, vivir ese material y ahí. Muchas escuelas, cuando voy, me dicen, pásanos una lista. Y le digo, mira, la lista es muy fácil de hacer. La lista es los materiales y las presentaciones que tú te sepas. Las demás no te sirven para nada. Porque si no lo conoces, ¿para qué quieres ese material en el aula? ¿Y para qué lo Ujú. quieres en una lista? ¿Para que te dé ansiedad de que no lo sé hacer? No, hazte tú tu propia lista, qué materiales conozco, qué presentaciones conozco, y esa es tu propia secuenciación, porque lo demás no lo sabes usar, ¿para qué? Ujú. Entonces esa sería la secuenciación, y a medida que conoces más, te formas en más, ahí amplía esa lista, ¿no? Esa secuenciación, que es la que nos sirve para el seguimiento de los niños y para la programación, de qué les presentaremos después. Pero hay que ser muy humildes, ¿eh? Hay que ser muy humildes y de verdad hacer lo que sabemos hacer, no más no podemos hacer. Si no lo conocemos, no lo podemos hacer. Una escuela me pidió una vez, haznos la lista vamos a montar una aula de matemáticas Montessori, haznos la lista de materiales que necesitamos. Y la respuesta fue así de fácil, mira, los materiales que sepa usar la persona que va a estar ahí, ni siquiera otra, esa persona que va a estar ahí. Ujú. Porque no sirve para nada tener un aula llena de materiales que no sabes usar. Entonces sé que estoy dando respuestas que no le gusta a la gente, pero no puedo dar otras, no puedo dar otras. Estoy de acuerdo contigo, Ainara, la verdad. A ver. ¿Son pocos alumnos en la clase? Esta es una pregunta interesante. Normalmente en Montessori no. En Montessori, de hecho, se justifica clases de 20 en adelante, 20, 25, incluso yo estaba en escuelas de 35. Taller 2 de 35 niños juntos o taller entero de 35. Y la idea de esto es que eso les da autonomía. Cuando son pocos niños, yo ya he estado en aulas con 8 niños, toda esta parte, es verdad que les conoces muy bien, pero eso genera mucha dependencia hacia el adulto. Entonces, o el adulto se sabe apartar muy bien y saber qué importante es la autonomía de los niños, o lo que se puede estar generando ahí es mucha dependencia. Entonces, normalmente las escuelas Montessori son de 20, 25, con edades mezcladas, que eso sí que ayuda mucho, porque los niños se apoyan mucho entre ellos, los mayores son referencia para los pequeños, incluso a veces les presentan, pasan por todas las etapas, han sido algunos de los pequeños del aula, luego los del medio y luego los mayores, ¿no? Entonces, normalmente son aulas, lo que os digo, de 20, 25 hasta 35. Sé que esto choca, pero es Sí, porque, bueno, sí que es verdad que está el guía y
Y el asistente, ¿no? sí. Que suele haber dos Bueno, cada adultos. escuela, sí, cada escuela lo organiza un poco diferente. Yo he visto guías solos, trabajando solos, que me han dicho con 25, y si me han dicho yo prefiero así. También guías con asistente y también dos guías. Pero también, o sea, hay que decir que se puede hacer eso en una escuela Montessori con guías, con el ambiente preparado y con guías muy formadas, porque si no también podemos caer en, lo voy a hacer yo con mis 25, a ver qué tal. Pues igual no podemos, pero porque no estamos lo suficientemente formados. Entonces, sí, sí, yo lo que te digo, he visto desde guías que prefieren trabajar solas, guías con asistente y dos guías. Entonces, bueno, pues así. A ver, ¿qué más hay por aquí? Diferencia con el método Filadelfia. ¿Filadelfia? No lo conozco, ¿no? La de verdad que yo tampoco lo conozco, ¿eh? No conozco el método Filadelfia, entonces Yo tampoco. no lo puedo decir. A ver, ¿qué más? El título de Celín Álvarez. El título del libro. Ay, no me acuerdo. Las leyes naturales del niño. Es las leyes naturales del niño, ese es. Lo voy a apuntar yo también por aquí. Ese es. Eh, Ella se basa en Montessori, lo justifica con la neurociencia y verdaderamente es esta la idea, ¿no? Que la neurociencia ya está demostrando todo lo que esta mujer lo hizo desde la observación. Pero Totalmente. lo que sí que dice es que en su aula lo que ha hecho ha sido seguir las leyes naturales de la infancia, de los niños, y que la neurociencia ya está diciendo eso. Y sí. Sí, Entonces es muy práctico, es muy bonito. Me lo he apuntado porque ese no me lo he leído, la verdad. Pues sí. Dice, ¿hay algún libro documental o algo que explique la gramática? Bueno, ya hemos respondido a esto, ¿verdad? Que lo ideal es vivirlo para que luego tú, con esa emoción que tú ya viviste, se lo puedas transmitir a tus alumnos. Sí. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que vean la película de María Montessori porque es muy bonita. Está en YouTube, además. Sí. Bueno, pues yo creo que está todo por aquí. Y una pena, ¿no? El no poder ver aulas, que son un poco esta la pregunta. O sea, se pueden meter en el blog, tengo fotos, explico, o buscar en YouTube aulas Montessori para que vean un poco qué significa eso. Pero luego también lo que hay que tener en cuenta es que eso es un ambiente normalizado. La cosa sería cómo llegamos desde nuestra aula tradicional a eso. Sí. Entonces ahí es donde hay que diseñar bien esos pasitos y poco a poco llegar. Que no es una cosa que sea de la noche a la mañana. Una escuela Montessori que se abre como Montessori, con guías Montessori, con materiales Montessori, sí. Pero una escuela pública que se quiere transformar no lo va a hacer de la noche a la mañana. Entonces tendrá que diseñar un plan en el que va a ir cambiando poco a poco. Sí, el primer año esto, el siguiente esto, y muy teniéndonos en cuenta nosotros mismos, a decir, mira, no somos superwoman, no podemos con todo, ¿qué es lo que sí puedo transformar? Luego, las escuelas públicas sí se necesita el apoyo del equipo directivo para esta transformación, y si no son apoyos en aula, solamente hay transformaciones de aula que también se está haciendo, y muchas veces esas que están transformando contagian al resto del equipo, ¿no? Entonces hay como mucha manera diferente de hacerlo. Pero una vez, cuando es el equipo directivo el que tiene la idea de transformar, es muy diferente porque ahí ya se va haciendo un plan en el que lo mismo, venga, vamos a ir transformando infantil o no, pasamos a primero de primaria o cómo lo hacemos, o creamos una aula por la que pasan los niños para el primer año, pero para el segundo año ya tendremos más dinero y lo podremos hacer de esta manera o de esta otra manera. La dificultad en la escuela pública es la interinidad y el no poder hacer equipo. Porque al final da igual escuela pública que privada, que escuela alternativa, autoorganizada, lo que sea. Los proyectos educativos lo hacen las personas que están ahí. Son los maestros, los acompañantes, los que hacen ese proyecto. Entonces,
si no se consigue esta estabilidad en eso, es muy difícil el mantenerlo. Entonces, yo creo que esto sí tendría que ser como una lucha de toda la sociedad, porque nos implica a todos, no solo a los maestros, también al Departamento de Educación, pero también a las familias. El hecho de poder crear equipos estables para que haya escuelas muy diferentes públicas. Si miramos al resto de Europa, yo he estado en Holanda, he estado en Finlandia, allí hay escuelas públicas Freinet, escuelas públicas Montessori, escuelas públicas tradicionales, escuelas públicas por proyectos, escuelas públicas. Y esa es la riqueza, ¿no? Que una familia Claro. va a poder elegir, yo de todas estas, esta es la que más me gusta. Pero el equipo de profesores estará más a gusto porque está con profesores que tienen la misma mirada. Yo no estoy diciendo que haya una sola mirada, que haya de todo tipo de escuelas, pero que se junten los profesores, ¿no? A trabajar de la misma manera. Y los niños también van a tener coherencia con cualquiera de los sistemas que sea, me da igual Freinet que tradicional, pero los niños van a tener esa coherencia. Entonces yo sí creo que esto es una lucha de todos, que tendríamos que como sociedad empujar cada vez más a que haya escuelas públicas diferentes y que permitan que haya equipos, Estables. estables. Ese es Sí. el kit. Igual que se pide, ¿no?, el especialista de música o el especialista de inglés, que se pueda pedir perfil de, me da igual, pedagogías activas o Freinet, lo que sea, me da igual, pero que se pueda pedir. En Cataluña ya lo están poniendo en marcha ¿Ah, sí? y allí también ya llevan mucho tiempo. Sí, se pueden Qué pedir bien. perfiles. Y allí la escuela pública tiene una transformación, bueno, llevan muchos más Wow. años que en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que nos interesa a todos, tanto a familias como a profesores, como a equipos directivos, esto, Totalmente. que se pueda hacer eso, equipos estables. Porque si no, en la escuela pública es muy difícil empezar a dar pasos para que de repente cambie la persona, y aunque vengan personas con interés, y yo no digo que no, pero claro, no saben cómo lo hacemos, esa formación vuelta a empezar, ¿no? Incluso yo que he Sí. estado en formación de la escuela pública, que han pasado 800 personas por allá, la formación a veces se diluía porque había equipos que se habían formado, habían hecho sensibilización, ahora querían pasar al siguiente paso. Pero como la mitad del claustro había cambiado, había cosas que teníamos que repetir porque estos eran nuevos y los otros no. Entonces ni la formación llegaba a ser eficaz, por decirlo de Claro. alguna manera. Entonces un buen diseño tanto de formación como de escuelas, y esa Es la estabilidad base. permitiría esa transformación de la escuela pública variada, ni siquiera toda tiene que Variado. ser ni activa, ni Montessori, ni que haya de todo, ¿no? Ujú. Entonces ahí yo Totalmente. creo que tenemos todos nuestro granito que poner. Pues sí, Ainara. Mira, por eso estamos aquí también, ¿no? Para ver si logramos este cambio de paradigma. Y la universidad es la otra clave importante. Porque de toda la gente que ha pasado en la formación, claro, una vez que se meten ahí, ¿no? Como niños y dicen, wow, pero como yo no sabía esto, incluso hay un momento de enfado de ¿por qué no me enseñaron a mí así a hacer las raíces cuadradas? Y ahora las Sí. entiendo y nunca las había entendido, ¿no? Entonces, la mayoría de los maestros dicen, es que ahora me quedaría aquí un mes, pero tengo que volver a trabajar. ¿Por qué no nos lo dan en la carrera, que son 4 años dedicados solo a formación? Entonces, lo mismo, no es que solo se tiene que hablar de Montessori, pero que la carrera tenga una parte vivencial en la que se pueda conocer de manera vivencial, no teórica, un poquito de cada una de estas. Me da igual Waldorf, que conozcan, que lo vivan, y así los maestros saldrían con esa vivencia, por lo menos. Entonces, la universidad yo creo que es una de las claves más importantes, y ojalá alguna se atreva a introducir algo así en su magisterio, porque magisterio es la clave. En Finlandia lo tenían clarísimo, es que la clave de toda esta transformación era esa, ¿no? Que los maestros estaban muy bien formados. Y Claro. en Finlandia hay escuelas Montessori públicas, Ujú. y en Holanda también. Totalmente. No quiero hablar mucho porque se me escucha con eco, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo creo que es que este tema nos daría Sí, para otro directo, ¿verdad? Cuando quiera repetimos, Ainara, ha sido un placer. sí, para mí también, para mí Me ha también. encantado conocerte, espero que nos conozcamos en persona. Ojalá, si vienes para aquí, para el norte, aquí Sí, bueno, estamos. si voy para el norte seguro que
que te visito tanto a ti como a Cristina, que sé que está por ahí escuchándonos. Y sería maravilloso, la verdad. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y que vaya muy bien lo que queda de retiro. Igual. Y a todos los maestros que están escuchando, que la situación es difícil, pero bueno, aquí estamos haciendo todo Aquí lo que se puede, estamos. ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un besito muy fuerte y feliz noche de viernes, 1 de mayo. Igual, muchas gracias a ti. Gracias a todos y a todas, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Gracias, Ainara. Gracias. Gracias a ti, sí. Adiós. Adiós.